tengan una idea muy vaga acerca de lo que es una caldera de vapor o un caldero de vapor. Hay mucha confusión, bueno, no mucha confusión, sino que hay bastante discusión acerca de cómo deberían llamarse estos equipos, ¿no? Generalmente estos equipos funcionan de una manera muy sencilla. Nosotros podemos imaginarnos un equipo como una caldera de vapor, como una especie de tetera, ¿no? Todo el mundo conoce cómo es una tetera. Una tetera es un recipiente que contiene agua y la cual se calienta de alguna manera, ¿no? Nosotros podemos ver acá en esta imagen que tenemos un esquema de una caldera, ¿no? Tenemos un depósito que tiene agua al cual se le calienta de alguna manera. Puede ser con un quemador, puede ser con gases calientes, puede ser de varias maneras. Lo más común es un quemador, ¿no? Entonces este quemador calienta este recipiente dentro de sí genera un vapor que generalmente es de agua. Vamos a ver que también hay otros fluidos que se utilizan para los trabajos de calefacción, pero el más extendido es el agua, ¿no? Entonces el vapor se genera y sale hacia una red de distribución de vapor que se utiliza para diversos fines, ¿no? Procesamiento de materiales, para procesos industriales, para secado, para calefacción, para lo que puedan imaginar, para lo que se pueda necesitar, ¿no? Entonces eso es un caldero de vapor, es una especie de tetera de tamaño industrial, obviamente, ¿no? Y que cumple ciertos fines. El principal objetivo de una caldera de vapor es generar vapor, ¿ya? Generar vapor de agua a cierta presión. El término de caldera es algo un poco antiguo, ¿no? Es algo que puede que se haya forjado ese término o ese nombre en tiempos en donde una caldera era algo bastante relacionado con la fogonería, digamos, ¿no? Pero por el uso y por la costumbre se ha quedado con ese nombre, ¿no? Cuando nos referimos a un generador de vapor, que sería el término un poquito más adecuado, ¿no? Pero que aún se utiliza el término de caldera, ¿no? Ya dijimos por cuestiones de uso y de costumbre, ¿ya? Como dijimos antes, el fluido que se utiliza mayoritariamente en este tipo de equipos es agua. Es agua, ¿ya? Y se utiliza el agua para los diversos procesos que dijimos. Las calderas se pueden clasificar en varios tipos, ¿no? Hay varias maneras de clasificar unas calderas, ¿no? Pero generalmente tenemos que tener en cuenta esto. Una caldera trabaja bajo cierta presión. Entonces lo natural sería clasificar las calderas de acuerdo a la presión a la que trabajan, ¿no? Porque eso nos va a dar también una idea de la peligrosidad o de la complejidad del sistema que tiene una caldera para ser controlada. A mayor presión, la complejidad y el riesgo de la caldera es mucho mayor, y a menor presión, obviamente, la complejidad y el riesgo de manejar una caldera es mucho menor, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de baja, mediana o alta presión, hay bastante discusión en eso, ¿no? Hay bastantes discrepancias en lo que se refiere a qué cosa es una caldera de baja presión o de mediana o de alta presión, ¿no? Entonces nosotros en términos prácticos para nuestro curso vamos a definirnos de la siguiente manera, ¿no? Vamos a decir que una caldera de baja presión va a ser una caldera que opera a menos de 15 psi, a 15 psi atmosféricos, ¿no? Que están sobre la presión atmosférica, 15 psi por encima, ¿no? Si es que la presión está por debajo de los 15 psi, lo vamos a llamar baja presión. O sea, la caldera está operando a baja presión, ¿ya? Ahora, si es que la caldera opera es la presión de trabajo que tiene normalmente es mayor a 15 psi, pero que es menor a 300 psi, entonces lo vamos a llamar de mediana presión, ¿no? Y de alta presión vamos a llamar a la caldera que es obviamente mayor a 300 psi, ¿no? ¿Y de dónde nosotros sacamos estos números, no? Es bastante fácil poner números arbitrarios y decir que así es, ¿no? Como ya dijimos, hay bastante discusión acerca de esta clasificación, ¿no? Entonces, como referencia vamos a tomar las recomendaciones del código de calderas de ASME, el código de construcción, mantenimiento de calderas que ASME proporciona, en donde establece lo siguiente, ¿no? Establece que una caldera se va a llamar de baja presión si es que es menor a 15 psi, como dijimos antes, ¿no? Y
Si es que la presión es mayor a 15 psi, esa caldera se llama de alta presión, ¿no? En el código ASME no hay una referencia para calderas de mediana presión, sino que se da esa diferencia solamente en calderas de alta presión y de baja presión. Hay otras diferenciaciones como calderas de potencia, calderas miniatura o calderas de calefacción, ¿no? Pero que siguen los mismos lineamientos, ¿no? Entonces, el término mediana presión generalmente lo ponen los fabricantes de calderas, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, referencias de fabricantes como Bosch o Cleaver-Brooks, que utilizan, según sus fabricaciones, unos rangos de presión, ¿no? Entonces, para estudios prácticos, nosotros, para fines prácticos, vamos a tomar estos límites. De 15 a 300 psi, mediana presión. Y menores a 15, de baja presión. En este rango de presiones, las calderas que vamos a aprender, les vamos a enseñar a operar. Si es que las calderas ya tienen una presión mucho mayor a 300 psi, entonces hay que tomar otras consideraciones especiales, pero que no se van a tratar en este curso. Bueno, algunas son muy parecidas dependiendo del tipo de caldera, pero no se van a tratar en este curso, ¿no? Pero las aplicaciones industriales generalmente están por debajo de los 150 a 200 psi normalmente, ¿no? Salvo aplicaciones especiales, ¿no? Entonces, aplicaciones de calefacción, aplicaciones hospitalarias, aplicaciones de industrias, de procesamiento, generalmente se encuentra por debajo de los 200, 250 psi normalmente, ¿no? Entonces, si es que ustedes se dedican a esos rubros, no van a tener ningún inconveniente en ubicar su tipo de caldera dentro de estos rangos, ¿ya? Entonces, esa es una caldera de vapor, y esos son los rangos por los que trabaja y las denominaciones de alta y mediana presión de las que estábamos hablando, ¿no? Hay varios tipos, ¿no?, de calderas de vapor. Una caldera de vapor es un dispositivo que genera vapor y que tiene que generarse a cierta presión, ¿no? Dada el desarrollo, la evolución de la industria, de las aplicaciones que existen en todo el mundo, se han desarrollado una infinidad de calderas o de tipos de calderas, ¿no? Entonces podemos encontrar calderas de diversas posiciones, formas, tamaños, configuraciones, y entonces por ejemplo podríamos clasificar las calderas, ¿no?, por su construcción, por su capacidad, por su tipo de aplicación. Hay calderas marinas, hay calderas autónomas, semiautónomas, que utilizan carbón, otras que utilizan gases calientes de escape de hornos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, dada la cantidad enorme de calderas que hay, también hay una cantidad enorme de maneras de clasificar, ¿no? Entonces, por esa razón por la que nosotros debemos encontrar una manera bastante corta, o mejor dicho, una manera bastante práctica de clasificar estas calderas. Entonces vamos a ver en la siguiente parte cuál es esa manera, ¿ya? Aquí en las imágenes podemos ver algunos tipos de calderas, ¿no? Por ejemplo, este es un fabricante que pone en su catálogo y tiene varios tipos de calderas, que generalmente se diferencian en el tipo de construcción o en la capacidad que tienen, ¿no? Tenemos acá calderas horizontales, calderas que utilizan quemadores, otras calderas que utilizan combustibles sólidos como leña o carbón, ¿no? Y también calderas de tipo no convencionales, no cilíndricas, sino que son cúbicas o cuadradas, ¿no? Entonces cada uno tiene una diferencia explícita, ¿no? Entonces acá tenemos otro tipo de clasificación, ya tenemos calderas, las podemos clasificar, o sea, estos ya son más clasificaciones, o sea, como las anteriores que vimos son más clasificación, ¿no? Podemos clasificarlo por el método de circulación, o sea, si es que utilizamos un ventilador, o si se utiliza solamente la densidad del gas, cosas de ese tipo, ¿no? Ya vamos a volver a este tipo de clasificación, ¿no? Entonces, la manera más fácil, la manera más práctica de clasificar las calderas es por el siguiente método. Es clasificarlos según la manera en la que este tipo de máquinas procesan los gases de combustión, ¿no? Para los que ya tienen una idea de cómo funciona una caldera, nosotros sabemos que funciona
de la siguiente manera, como podemos ver en estos dibujos, en estos esquemas. Por ejemplo, podemos ver aquí en la parte izquierda que existe un espacio de combustión, lo vamos a llamar, ya. Después le vamos a poner los nombres apropiados, pero esto es para que lo entiendan más rápido, ¿no? Entonces, en este espacio de combustión empiezan a quemarse los combustibles, ¿no? Se queman leña, los gases o lo que fuere, ¿no? El combustible líquido que estuviese acá, ¿no? Entonces, estos gases de combustión, estos gases calientes, pasan a través de algunos orificios por los cuales tienen un contacto indirecto con el agua, ¿no? O sea, como en la interfaz de la tetera, ¿no? La tetera está, lo que hay entre la tetera y el fuego es una lámina de metal, ¿ya? Entonces el calor se transmite a través de esta lámina de metal, ¿ya? Entonces esta lámina de metal se calienta, como pasa acá, los gases, los humos que se generan acá, se calientan estos tubos o estas superficies metálicas, y estas a su vez calientan el agua, ¿no? Y el agua va ganando temperatura hasta que genera vapor. Pero hay dos maneras de hacer esto. Entonces acá podemos ver una caldera que se llama pirotubular y otra que se llama acuotubular. ¿Cuál es la diferencia, no? Entonces, como vimos acá en el primer ejemplo, los gases que se generan en este espacio de combustión están calientes, obviamente, pasan por algunos tubos, pasan por dentro de unos tubos, ¿ya? Y el exterior de los tubos es el que tiene contacto con el agua o con el fluido, ¿no? Que va a calentarse. Entonces, a esto se le llama caldera pirotubular. ¿Por qué? Porque los gases o los humos que se generan en la combustión de lo que estuviese alimentando la potencia de la caldera pasan por dentro de los tubos, ya. Entonces, ¿cuál es el otro tipo que podemos encontrar nosotros en la industria? Las calderas acuotubulares, ¿ya? Tienen el mismo proceso, ¿no? Tenemos un espacio de combustión aquí en la parte de acá. Tenemos un hogar de combustión. Los gases pasan, pero ya no pasan por dentro de los tubos, sino que pasan por el exterior de los tubos. Acá podemos ver que pasan por la parte externa de los tubos, ¿no? Entonces, ¿el agua dónde se encuentra? El agua se encuentra dentro de los tubos, ¿ya? Y se cumple el mismo proceso, ¿no? Los gases calientes pasan, calientan las superficies, y dentro de esas superficies donde está el agua empieza a generar vapor una vez que llega a cierta temperatura, ¿no? Acá podemos ver el esquema, ¿no? Vemos que hay un pase de humos, el agua ingresa por los tubos y los tubos se calientan y luego el vapor sale, ¿ya? Y los gases obviamente se van hacia una chimenea. Como en el primer caso, igual, los gases pasan por dentro de los tubos y los gases se van hacia una chimenea. Esta es la diferencia principal entre los calderos pirotubulares y acuotubulares. Y esta es la manera más fácil de clasificar a los calderos, ¿ya? Nuestro trabajo, nuestro estudio de este curso va a tratar acerca de los calderos pirotubulares, porque son los que más se utilizan en mediana y baja presión, ¿ya? Los calderos acuotubulares tienen ciertas propiedades que son muy interesantes y que los hacen aptos para otro tipo de trabajos, en los que se requiere mucha mayor presión, pero sí tienen ciertas desventajas o ciertos inconvenientes para poder utilizarlos a pequeña escala, ¿no? Lo que vamos a ver ahora dentro de un momento. Entonces acá, repitiendo, los calderos pirotubulares son aquellos por los que los gases pasan por dentro de los tubos, dentro de los orificios que están aquí, y que calientan hacia el exterior. En cambio, los calderos acuotubulares son aquellos que calientan desde el exterior de los tubos y el agua está por dentro de los mismos,